Mi familia me dejó fuera de la lectura del testamento de mi abuelo por ser un malagradecido. Ya lo repartimos todo, dijo mi padre. Hay una razón por la que no estabas invitado. Entonces, el abogado frunció el ceño y dijo, pero su nombre es el único que aparece en el testamento. En ese instante, la sala quedó en silencio. Soy Tiago, tengo 32 años y soy carpintero. Vivo en una casa pequeña en las afueras, con mi taller al fondo. No es gran cosa, pero me gusta. El olor a madera, el sonido de la sierra, un café por la mañana. Es simple, y con eso me basta. Mi familia, en cambio, nunca entendió eso. Para ellos, todo es dinero, apariencias, quien tiene más. Siempre fue así, pero todo se fue al diablo hace 5 años. Fue en el cumpleaños 80 de mi abuelo Andrés. La casa de mis padres, Jorge y Carmen, estaba llena, tíos, primos, vecinos. Todos riendo, comiendo, fingiendo ser la familia perfecta. Pero yo sabía que no, mi padre siempre andaba en negocios turbios, promesas de dinero fácil que nunca cumplía. Mi madre lo tapaba, mis tíos y primos lo aplaudían. Esa noche, no sé por qué, no aguanté más. En medio de la cena, mientras mi padre hablaba de un gran negocio, lo enfrenté. Dije que sus tratos eran mentiras, que había estafado a gente. La mesa quedó muda. Mi padre tiró un vaso al suelo y me gritó que era un desagradecido. Mi madre me miró como si fuera un traidor. Mis tíos y primos se sumaron, diciendo que era un envidioso. Solo mi abuelo, sentado en la cabecera, me miró sin decir nada. Después de eso, me borraron de sus vidas. No me invitaban a nada, no contestaban mis mensajes. Cuando intentaba ver a mi abuelo, siempre había una excusa: está ocupado, no quiere verte. Luego supe que habían sacado una orden de restricción contra mí, diciendo que era peligroso. Una mentira total, pero no tenía plata ni ganas de pelear en tribunales. Me dolió, sobre todo por mi abuelo. Él era el único que me entendía, que me decía que la verdad valía más que cualquier cosa, pero lo mantuvieron lejos de mí. Los años pasaron. Me concentré en mi trabajo, en mis muebles. Era mi escape. A veces hablaba con mi abuelo por teléfono, pero eran charlas cortas, como si alguien lo vigilara. Siempre me decía que estaba orgulloso, que no me preocupara. Pero yo sentía que algo estaba mal. Hace unas semanas, mi abuelo murió. Me enteré por un mensaje de mi prima Laura, la única que todavía me hablaba a escondidas. Tiago, lo siento. El abuelo falleció. El funeral es mañana. Fui, aunque sabía que no me querían allí. En el cementerio, mi familia me miró como si fuera un bicho raro. Mi padre me arrastró a un lado y me dijo, no deberías estar aquí. Después de lo que hiciste, esto es una falta de respeto. No respondí. Me quedé atrás, vi el ataúd y me despedí en silencio. Unos días después, mi padre me llamó. Su voz era puro hielo. Tiago, no estás invitado a la lectura del testamento. Ya repartimos todo entre la verdadera familia. Eres un desagradecido, siempre lo fuiste. Sus palabras me pegaron, pero no me sorprendieron. Colgué sin decir nada. Pensé que ahí terminaba todo. Pero, 10 minutos después, sonó mi teléfono otra vez. Era un número que no conocía. ¿Señor Tiago Martínez? Soy Roberto Suárez, abogado. Necesito que venga mañana a mi oficina para la lectura del testamento de su abuelo Andrés. Es obligatorio. Intenté explicarle lo que mi padre me dijo, pero me cortó. No, señor Martínez. Tiene que estar aquí. No pegué un ojo esa noche. ¿Qué quería el abogado? ¿Por qué insistía en que fuera? Al día siguiente, me puse una camisa decente y manejé hasta la oficina, un edificio elegante en el centro. Cuando entré, mi familia ya estaba sentada alrededor de una mesa, mi padre, mi madre, mis tíos, mis primos. Todos me miraron como si hubiera entrado al lugar equivocado. Mi padre se paró, furioso. Tiago, ¿qué haces aquí? Te dije que no eras bienvenido. Ya repartimos todo. Antes de que pudiera responder, el abogado, un tipo mayor con gafas, levantó la mano. Señor Jorge, siéntese, dijo con calma. Luego me miró y señaló una silla. Señor Tiago, gracias por venir. La sala estaba tensa. El abogado abrió una carpeta y empezó a leer el testamento. Las primeras líneas eran puro trámite legal, pero luego soltó la bomba. A mi nieto, Tiago Martínez, dejo la totalidad de mi patrimonio, valorado en $6.2 millones, incluyendo mi casa, ahorros e inversiones. El silencio fue total. Mi padre abrió la boca, pero no dijo nada. Mi madre se agarró de la mesa, pálida. Mis primos se miraban, aturdidos. Yo no podía pensar. ¿2 millones? Mi abuelo nunca habló de tanto dinero. El abogado me miró. Señor Tiago, su nombre es el único en el testamento. Luego, como si supiera que eso no era todo, dijo, hay un video que su abuelo pidió que mostremos. Encendió una pantalla, y ahí estaba mi abuelo, en su silla de siempre, con esa mirada seria pero cálida. Si están viendo esto, es porque ya no estoy, empezó.
Quiero que sepan la verdad. Durante años, vi cómo mi familia se perdió en la codicia. Jorge, Carmen, todos ustedes, han hecho daño con sus mentiras, estafas y traiciones. Pensé que podía cambiarlos, pero no. El único que siempre fue honesto fue Tiago. Por eso, le dejo todo. No porque sea mi favorito, sino porque es el único que merece mi legado. El video terminó, y la sala era un caos. Mi padre gritó que el testamento era falso, que mi abuelo estaba loco. Mi madre lloró, diciendo que no era justo. Mis tíos y primos se acusaban entre ellos, gritando que alguien debía haberlo manipulado. Yo no podía moverme. El abogado seguía tranquilo. El testamento es legal, dijo. Tiago, hay papeles que debe firmar. Me miró, pero yo no podía hablar. Mi cabeza era un remolino. No era solo el dinero. Era lo que mi abuelo dijo. Todas las mentiras de mi familia, al descubierto. Y yo, de repente, en el centro de todo. Esa noche, en mi casa, no dormí. El dinero era mucho, pero lo que pesaba era la verdad. Mi abuelo confió en mí. Vio algo en mí que nadie más vio. Pero, ¿qué iba a hacer ahora? Mi familia no se iba a quedar quieta. Y yo, un carpintero que apenas pagaba las cuentas, tenía una fortuna que no sabía manejar. Solo sabía una cosa, quería honrar a mi abuelo. Pero no tenía idea de cómo. Al día siguiente, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue mi madre, llorando, diciendo que todo era un malentendido, que mi abuelo no estaba en sus cabales cuando hizo el testamento. Luego mi padre, con una mezcla de rabia y súplica, pidiéndome que repartiéramos el dinero como familia. Mis tíos y primos no se quedaron atrás, mensajes, correos, hasta notas metidas en mi buzón. Todos repetían lo mismo, que no merecía nada, que era injusto, que debía compartir. Pero detrás de sus palabras no había cariño, solo codicia. Nadie mencionó a mi abuelo ni sus deseos. Solo querían los millones. Apagué el teléfono y me encerré en mi taller. El olor a aserrín y el ruido de la sierra siempre me ayudaban a pensar. Agarré un trozo de madera y empecé a tallar, pero esta vez no funcionó. Mi cabeza era un torbellino. ¿Qué quería mi abuelo que hiciese con esto? No era solo dinero, era su confianza en mí. Pero yo no sabía nada de bancos, inversiones ni propiedades. Lo mío era la madera, no los millones. El abogado Suárez me llamó al otro día. Tiago, necesitamos hablar, dijo con voz seria. Ven a la oficina. No sonaba como una sugerencia, así que me puse mi camisa de franela, subí a mi camioneta vieja y manejé al centro. Suárez estaba solo, rodeado de papeles. Siéntate, Tiago. Esto no va a ser fácil, dijo, señalando una silla. Me explicó que el patrimonio de mi abuelo no era solo dinero en el banco. Había una casa grande en las afueras, un terreno en la costa, acciones en varias empresas y una caja fuerte con documentos que aún no había revisado. Pero también había deudas, no mías, sino de mi familia. Mi padre había pedido préstamos usando el nombre de mi abuelo, y ahora los acreedores vendrían por mí. Tu padre no fue muy cuidadoso con sus finanzas, dijo Suárez, eligiendo sus palabras con cuidado. Sentí un nudo en el pecho. No solo tenía que lidiar con mi familia, sino con sus errores. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiéndome perdido. Suárez se quitó las gafas y me miró fijo. Tu abuelo sabía lo que hacía. No te dejó esto para hundirte, sino porque cree que harás lo correcto. Depende de ti decidir qué es eso. Sus palabras me recordaron a mi abuelo, la verdad por encima de todo. Ahí supe que no podía quedarme con el dinero sin arreglar el daño que mi familia había causado. Recordé a la señora Pérez, una vecina que perdió sus ahorros por un negocio de mi padre. La busqué en la guía telefónica y la llamé. Su voz sonaba cansada, desconfiada. Señora Pérez, soy Tiago, el nieto de Andrés, dije. Hubo un silencio largo. No quiero problemas, respondió. Le conté lo del testamento, lo del video de mi abuelo, y que quería devolverle lo que perdió. No me creyó al principio.
Tu familia nunca dio nada sin querer algo a cambio, dijo. Insistí en que no era como ellos, que solo quería hacer lo correcto. Quedamos en vernos. Fui a su casa al día siguiente. Vivía en un barrio humilde, en una casita que parecía a punto de caerse. Me recibió en la puerta, con los brazos cruzados. Si vienes por tu padre, no tengo nada que darle, dijo. Le conté lo del video de mi abuelo, mi plan de devolver lo robado. Me miró dudando, pero me dejó pasar. Sentados en su sala, me contó su historia. Perdí $50,000, dijo, casi en un susurro. Era todo lo que tenía para la universidad de mi hija. Sentí una rabia profunda contra mi padre. Prometí ayudarla, aunque no sabía cómo empezar. De vuelta en casa, revisé los documentos que Suárez me dio. Encontré registros de los negocios de mi padre, nombres, fechas, cantidades. No era solo la señora Pérez. Había al menos 12 personas estafadas, vecinos, pequeños empresarios, incluso un par de amigos de mi abuelo. Cada nombre era como un golpe. Mi familia no solo me alejó de mi abuelo, destruyó vidas. Leí sobre un tal señor Gómez que perdió su taller mecánico por invertir en una de las empresas falsas de mi padre. Otra pareja, los Ramírez, habían entregado sus ahorros para una inversión segura que nunca existió. Entre todos, mi padre les debía casi $1,000,000. Esa noche, mi prima Laura me llamó. Tiago, ten cuidado, dijo. Tu padre está furioso. Dice que va a demandarte, que el testamento es falso. Mi papá también está buscando un abogado para pelear por el dinero. No me sorprendió. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Gracias por avisarme, le dije. Pero en el fondo, no me importaba. Que hicieran lo que quisieran. Yo tenía un propósito ahora. Fui con Suárez a revisar la caja fuerte de mi abuelo. Había más documentos, pero lo que me impactó fue una carta escrita a mano, dirigida a mí. Tiago, decía, si lees esto, es porque confío en ti. No dejes que el dinero te cambie. Úsalo para hacer el bien, para arreglar lo que otros rompieron. La verdad es tu fuerza. Lloré al leerla. No por el dinero, sino porque mi abuelo siempre supo quién era yo, incluso cuando yo mismo lo dudaba. Con la ayuda de Suárez, empecé a contactar a las víctimas de mi padre. No fue fácil. Algunos no querían hablar, pensando que era una trampa. Otros me insultaron, creyendo que era como él. Pero poco a poco, algunos confiaron. Hice una lista, la señora Pérez, el señor Gómez, los Ramírez, y otros más. Calculé que, entre todos, mi padre les debía unos $900,000. Era una fortuna, pero estaba dispuesto a usar parte de la herencia para pagarles. No porque me sintiera culpable, sino porque era lo que mi abuelo hubiera querido. Mientras tanto, mi familia no se rendía. Mi madre apareció en mi casa una mañana, llorando, diciendo que siempre me había querido, que todo era un malentendido. Tiago, somos familia. No puedes hacernos esto, dijo. La miré y, por primera vez, no sentí nada. Mamá, si quieres ser familia, empieza por decir la verdad. Se fue sin responder. Luego vino mi tío Carlos, con una sonrisa falsa, ofreciendo un acuerdo para repartir el dinero. Lo eché sin dejarlo terminar. Pero el peor fue mi padre. Me llamó una noche, borracho, gritando que yo era un ladrón, que le había robado su herencia. Ese dinero es mío, chilló. Colgué y bloqueé su número. Una semana después, llegó una citación. Mi familia había presentado una demanda, diciendo que el testamento era inválido, que mi abuelo estaba senil. Suárez me aseguró que no tenían caso, que los documentos eran sólidos. Pero también me advirtió, esto va a ser largo y feo, Tiago. Prepárate. No me importaba. Estaba cansado de pelear con ellos, pero no iba a ceder. No por el dinero, sino por mi abuelo. Seguí con mi plan. Volví a ver a la señora Pérez y le llevé un cheque por los $50,000. Lo miró sin tocarlo. No puedo aceptarlo, dijo. No después de todo lo que pasó.
Le dije que no era mi dinero, que era de mi abuelo, y que él hubiera querido que lo tuviera. Finalmente lo tomó, con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Ese momento valió más que cualquier millón. Pero no todo era tan simple. Cada día aparecían más nombres, más historias de gente que mi familia había engañado. Una mujer que perdió su pensión, un hombre que tuvo que cerrar su negocio. Cada caso era un recordatorio del daño que mi familia había hecho. Y cada noche, me preguntaba si sería capaz de arreglar todo. El dinero de mi abuelo era mucho, pero no infinito. Y mi familia seguía al acecho, planeando cómo quitarme lo que me había dado. Sabía que la pelea estaba lejos de terminar y que lo que venía sería aún más duro. Pero por primera vez, sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. Los días siguientes fueron intensos. Con el abogado Suárez, seguí buscando a las víctimas de mi padre. Cada conversación era pesada, pero también me daba un propósito. Estaba doña Clara, una señora mayor que perdió los ahorros de su vida por una estafa. Luego, don Miguel, un mecánico que tuvo que vender su taller tras invertir en un negocio de mi padre. Cada historia era un golpe, pero también un empujón para seguir. Me comprometí a devolverles lo que pudiera, aunque sabía que el dinero no arreglaba todo el daño, mi familia no se rendía. La demanda que presentaron seguía en pie, y aunque Suárez decía que no tenían chances, las amenazas no paraban. Mi padre dejó de llamarme, pero mis tíos y primos seguían molestando. Un día, mi primo Diego apareció en mi taller, con esa sonrisa arrogante que siempre me sacaba de quicio. Tiago, no seas idiota, dijo, apoyándose en mi mesa de trabajo. Podemos dividir el dinero y olvidarnos de esto. Nadie tiene que perder. Lo miré, con un martillo en la mano, y le dije que se fuera. No gritó, pero sus ojos echaban chispas. Te vas a arrepentir, murmuró antes de irse. No le di importancia, pero esa noche no dormí bien. Sabía que no pararían. Una semana después, Suárez me llamó para una reunión urgente. Cuando llegué a su oficina, tenía una carpeta nueva. Tiago, encontramos más cosas en los archivos de tu abuelo, dijo. Sacó recibos, contratos y cartas que mostraban las estafas de mi familia, no solo de mi padre, sino también de mis tíos. Habían usado el nombre de mi abuelo para pedir préstamos, falsificar firmas y vender propiedades que no eran suyas. Tu abuelo lo sabía todo, dijo Suárez. Por eso te dejó todo a ti. Quería que pusieras orden. Sentí rabia, pero también orgullo. Mi abuelo no solo me dio dinero, me dio una misión. Esa noche, en casa, revisé los documentos. Había nombres que conocía, vecinos, conocidos, incluso un primo lejano que mi padre había engañado. Las deudas sumaban casi $2 millones. Pero lo peor eran las historias detrás de cada número. Gente que perdió su casa, sus ahorros, su futuro. Me senté en mi taller, con la carta de mi abuelo en la mano, y lloré. No por mí, sino por él. Había cargado con todo eso en silencio, y aún así confió en mí para arreglarlo. Decidí actuar rápido. Con Suárez, armamos un plan. Usaríamos parte de la herencia para devolver el dinero a las víctimas y presentaríamos una contrademanda para exponer a mi familia. Si no lo haces tú, nadie lo hará, dijo Suárez. Asentí. No quería pelear, pero no podía dejar que siguieran haciendo daño. Volví a ver a la señora Pérez. Había pasado una semana desde que le di el cheque y quería saber cómo estaba. Me recibió con una sonrisa tímida. Tiago, no sabes lo que hiciste, dijo. Me contó que con el dinero pagó la deuda de su hija, que ahora podría ir a la universidad. Me mostró una foto de ella, una chica joven sonriendo, y sentí un calor en el pecho. Mi abuelo estaría feliz, le dije. Me abrazó, algo que no esperaba, y por un momento, sentí que todo valía la pena. Seguí contactando a otros. A don Miguel le devolví lo suficiente para reabrir su taller. A los Ramírez, una pareja que perdió sus ahorros, les di lo que mi padre les quitó. Cada cheque era un peso menos en mi corazón, pero también un recordatorio de lo mucho que faltaba. No podía devolverles a todos todo, pero lo intentaba. Mi familia, mientras tanto, se deshacía.
La contrademanda los puso contra las cuerdas. Los documentos de mi abuelo eran claros: firmas falsas, contratos fraudulentos, transferencias ilegales. En una audiencia, mi padre gritó que mi tío Carlos era el culpable, mientras Carlos decía que mi padre lo había obligado. Mi madre se quedó callada, mirando al suelo. Mis primos, que antes se pavoneaban con sus autos caros, ahora me mandaban mensajes pidiendo un trato. Los ignoré. No quería sus súplicas falsas, quería que enfrentaran lo que hicieron. Un día, mi prima Laura apareció en mi taller. Entró con la cabeza baja. Tiago, lo siento, dijo. Me contó que ella también estuvo metida en un negocio de mi padre, pero no sabía que era una estafa. Creí que era real, murmuró. La miré, sin saber si creerle. Laura, si quieres que esto signifique algo, haz algo, le dije. Asintió y se fue. No supe más de ella, pero algo en su mirada me hizo pensar que tal vez estaba arrepentida. La demanda de mi familia se cayó. El juez dijo que el testamento era válido y que las pruebas de mi abuelo eran claras. Pero no fue una victoria limpia. Mi padre y mis tíos enfrentaban ahora investigaciones por fraude. No me alegraba, pero sentía que era justo. Ellos eligieron ese camino. Con el tiempo, devolví el dinero a la mayoría de las víctimas. No a todos, porque algunos no quisieron aceptar o ya no estaban. Vendí el terreno de la costa para cubrir los costos y doné la casa grande de mi abuelo a una organización que ayudaba a familias sin hogar. No necesitaba una mansión, mi casita y mi taller eran suficientes. Una tarde, decidí hacer una última visita a la señora Pérez. Quería cerrar ese capítulo. Me recibió con un café y una sonrisa. Tiago, cambiaste nuestras vidas, dijo. Su hija había empezado la universidad y ella abrió un pequeño negocio de comida. Me mostró una foto de su puesto en el mercado, lleno de clientes. Esto es gracias a tu abuelo, dijo. Negué con la cabeza. No, es gracias a él. Yo solo seguí sus pasos. Esa noche, en mi taller, saqué la carta de mi abuelo. La verdad es tu fuerza, decía. Lo entendí. No era el dinero, ni la casa, ni las acciones. Era la verdad lo que me había mantenido en pie. Decidí cortar contacto con mi familia. No contesté más sus llamadas, no abrí sus mensajes. No era rencor, era paz. Necesitaba vivir sin su veneno. Pasaron los meses. Mi vida volvió a ser simple, pero diferente. Seguía siendo carpintero, pero usaba parte del dinero para ayudar: un taller para enseñar carpintería a chicos de barrios pobres, una donación a una escuela local. Cada mueble que hacía llevaba un poco de mi abuelo, un poco de su verdad. Un día, vi una noticia en el periódico. Mi padre y mi tío Carlos fueron condenados por fraude. No sentí alegría, solo alivio. Ellos eligieron su camino, y yo el mío. Me senté en mi taller, con un café, y miré la foto de mi abuelo en la pared. Lo hice lo mejor que pude, le dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz.